perfil superior del cráneo, por delante de los dos parietales que vienen aquí, por encima del etmoides que viene aquí y por delante también del esfenoides que se encuentra aquí en la base. Bien, para su estudio este hueso presenta una cara anterior, una cara inferior y una cara posterior. Tres bordes, un borde superior, un borde posterior y un borde anterior. La cara anterior es convexa, presenta a nivel de la línea media estos vestigios de sutura, la sutura frontal media o metópica, que es los vestigios de la unión, de la soldadura de las dos partes. ¿Sí? Sutura frontal media o metópica. Por encima de encontramos aquí una pequeña eminencia, la eminencia frontal media o glabela, inmediatamente por encima de la sutura. ¿Sí? Más hacia arriba ya no encontramos nada, pero a los lados de la línea media encontramos las eminencias frontales, que ya habíamos hablado, ¿no? Que las mujeres están más pronunciadas, por obvias razones. ¿Sí? Ya. Por fuera de las eminencias frontales encontramos aquí una cresta, que es la cresta lateral del frontal. ¿Sí ven? Que en un cráneo articulado se continúa hacia atrás por la línea curva temporal superior, donde se inserta el ligamento del músculo temporal o la poneurosis del temporal. Bien, más hacia atrás tenemos esta superficie triangular, que es la carilla temporal del frontal, y entra a formar parte de la fosa temporal que está ocupada por el músculo temporal. ¿Sí? Pregunta. ¿Está claro? Cara posterior. El canal vascular. Ah, perdón. Aquí este canal inconstante, que es el canal vascular, para el paso de una arteriola. No es constante. A veces hay, a veces no hay. Aquí al otro lado no hay, ¿ves? Profe, ¿y los senos frontales en qué parte quedan? Los senos frontales. Ya hemos de hablar de eso para su debido tiempo. En cara posterior. Ya. Aquí en el espesor del hueso. Por dentro de... Y ya mismo hablamos de eso. Ya. La cara posterior es cóncava en sus 3/4 superiores y convexa en su cuarto inferior. ¿Sí? Convexa y cóncava en la parte superior. Encontramos los siguientes elementos a nivel de la línea media de arriba hacia abajo. Primero, este canal, que es continuación del canal que se encuentra en los parietales y en el occipital. Un canal que va desde por dentro, ¿no? A nivel de la apófisis, de la eminencia frontal media o glabela hasta la protuberancia occipital interna. Recorre desde acá todo hasta acá, a nivel de la línea media. Este es el canal para el seno longitudinal superior. Este canal, ¿sí? Por debajo de este canal encontramos aquí la cresta frontal, ¿sí? Donde se inserta la hoz del cerebro. Cresta frontal para la hoz del cerebro. Más hacia abajo encontramos... esto que ven ustedes aquí no es del frontal. Esto es del etmoides, es la apófisis crista galli. ¿Sí? Entre la apófisis crista galli y la cresta frontal encontramos un agujero que es el agujero ciego. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí lo ven aquí? El agujero ciego, por donde pasa una prolongación de la dura madre
y una vena emisaria. ¿Qué más? Más hacia atrás, ya no digo hacia abajo, sino hacia atrás, encontramos la escotadura etmoidal del frontal. ¿Sí? A los lados de la línea media vamos a encontrar las fosas frontales. Si acá fueron eminencias frontales o protuberancias frontales, acá son fosas, donde se aloja el lóbulo frontal del cerebro. En su parte, en su cuarto inferior, encontramos las llamadas eminencias orbitarias. ¿Sí? Eminencias orbitarias. A cada lado de la escotadura etmoidal del frontal. Está llena de irregularidades y anfractuosidades, que son las impresiones digitales y eminencias mamilares causadas por el cerebro. ¿Sí? Fosas, ¿cómo es? Eminencias orbitarias. Eminencias, si acá fueron fosas, al otro lado son eminencias orbitarias. ¿Está claro, no? La cara inferior se encuentra interrumpida en su parte media por la escotadura etmoidal del frontal. ¿Sí? A los lados de la línea media encontramos unas superficies triangulares, cóncavas, que son las fosas orbitarias, que van a formar el techo de la cavidad orbitaria. ¿Sí? En estas encontramos en su parte interna una fosita, que es la fosita troclear, donde se inserta el tendón reflejo de la polea fibrocartilaginosa del músculo oblicuo mayor del ojo. Aquí. Y en su parte externa encontramos otra fosita, la fosita lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal. ¿Sí? Son los dos elementos que encontramos aquí. Ahora vamos a hablar de la escotadura etmoidal del frontal. ¿No? A nivel de la línea media encontramos aquí unas rugosidades para articularse con el borde superior de los huesos propios de la nariz. ¿Sí? Aquí viene uno a cada lado de la línea media. Por detrás de estas rugosidades encontramos esta punta, que es la espina nasal del frontal, que en un cráneo articulado está cubierto por los huesos propios de la nariz. ¿Sí? Esta de aquí, espina nasal del frontal cubierta, su cara anterior está cubierta por los huesos propios de la nariz, que vienen aquí los dos. Ahora, la cara posterior de la espina nasal del frontal presenta en la línea media una cresta. ¿Sí la ven, no? Para articularse con el borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides y separar las dos fosas nasales. ¿Sí? Por acá en la parte anterior. A los lados de la cresta encontramos dos canales, dos pequeños canales, que son la parte superior de las fosas nasales. Este de aquí y este de acá. ¿Sí ven? La parte superior de las fosas nasales. Y la cresta separando aquí las dos fosas nasales. Bien. Más hacia atrás encontramos los bordes de la escotadura. En primer lugar, estos orificios que ven aquí, que son los orificios de entrada a los senos frontales, que se llenan de moco en aquellas personas que tienen sinusitis. ¿Sí? ¿Está claro? Y más hacia atrás encontraríamos aquí un primer canal y acá otro segundo canal, que son los canales etmoidales u orbitarios internos, que en un cráneo articulado
se unen con los canales que se encuentran en la cara superior de las masas laterales del etmoides y forman conductos completos. Los conductos etmoidales u orbitarios internos para el paso del nervio nasal interno. ¿Sí? El etmoidal anterior. Ya me estoy confundiendo yo con tantas cosas. Ya, bueno, eso lo estudian ustedes, ¿no? Un canal anterior y un canal posterior. Esta parte está destruida, por eso no la podemos ver bien. Bien. Ya están todas las caras, ¿no? Vamos con el borde superior. El borde superior redondo, grueso, dentellado para articularse con los bordes anteriores de los dos parietales y forman de esta manera la sutura frontoparietal o coronal. La unión de los tres huesos, los dos parietales, uno a cada lado, y el frontal, forman un punto craniométrico llamado bregma, que en un bebé está representado por lo que conocen como mollerita, ¿no? Ese es un punto craniométrico. En este sitio de aquí, a nivel de la línea media, en la unión de un parietal, otro parietal y el frontal. Bien. El borde posterior, delgado, cortante, interrumpido en su parte media por la escotadura etmoidal del frontal, viene a articularse con el borde anterior de las alas menores del esfenoides. Ahí. ¿Sí ven? Este es el borde anterior de las alas menores, estas son las alas menores. ¿Sí? Se articula aquí y se articula acá. ¿Ya? En cambio, la escotadura se articula con las masas laterales del etmoides, con la cara superior de las masas laterales del etmoides. Aquí está la apófisis crista galli. Aquí a los lados de la apófisis crista galli se encuentra la lámina cribosa del etmoides. ¿Sí se acuerdan, no? Si ustedes ven aquí, esa partecita de ahí, van a ver una serie de agujeritos pequeñitos, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí ven? Aquí abajo. Es un pedacito que le ha quedado de la lámina cribosa, ¿sí lo ves? Miren ahí. Ahí al fondo, un pedacito de la lámina cribosa y está puro agujerito de esa partecita. ¿Sí ven, no? Sí. Miren ahí. ¿Sí ven, no? Al fondo hay unos agujeritos pequeñitos, finitos. O sea, sí, pero nunca me Aquí al fondo. la batería. ¿Sí? Para que grabes el que ¿Qué? se me acabó la batería. Ya, esa es la lámina cribosa. Un pedacito de la lámina cribosa que ha quedado ahí. Bien. ¿Qué más? El borde anterior está representado por los arcos superciliares orbitarios, que son 1 y 2. ¿No? Estos arcos superciliares orbitarios se encuentran interrumpidos en la unión de su tercio interno con sus dos tercios externos por un agujero o escotadura, el agujero o escotadura supraorbitaria para el paso del nervio supraorbitario. ¿Sí?
Los arcos superciliares terminan en su parte interna por una apófisis, la apófisis orbitaria interna, para articularse con el vértice de la apófisis ascendente del maxilar superior, ¿sí? Que viene aquí. ¿Ya? Por su parte externa, los arcos superciliares terminan en la apófisis orbitaria externa, que se articula con el ángulo superior del hueso malar o pómulo, aquí. ¿Sí? Bien. Los tres bordes, el borde anterior, el borde superior y el borde posterior, se unen para formar esta superficie triangular. ¿Sí? Esta superficie de aquí, mira, el borde superior, el borde anterior y el borde posterior terminan aquí, formando esta superficie rugosa para articularse con el vértice de las alas mayores del esfenoides. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí. Bueno. Gracias, profe. Creo que eso es todo por ahí.